Hola, bueno, ya siendo las 11:05, damos por iniciado nuestro primer capítulo de la serie Webinar Book en tu casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Arrieta, CEO de Book, que es un software en la nube de gestión integral de recursos humanos, líder en Chile, que contamos con miles de clientes a lo largo de todo el país y prácticamente con presencia en toda la industria. Quisiera comenzar dándole la más cordial bienvenida a todos. Les quería dar también las gracias por participar, por compartir con nosotros, por todas las preguntas también que nos han estado enviando. Esperamos responder la mayoría a lo largo, obviamente, del webinar. Y sé que para muchos puede ser una etapa difícil y obviamente esperamos salir todos juntos de esto lo antes posible. Para contarle un poco, esta serie de webinar parte porque siempre nos ha encantado hacer iniciativas en la oficina. Hicimos hace poco un taller de la declaración jurada, 1887, hacemos desayunos también. Tanto así que tenemos una política de puertas abiertas en la oficina donde cualquiera puede venir a trabajar y resolver dudas. Obviamente hoy en día nos toca hablar, o sea, obviamente hoy en día, perdón, la gran mayoría está trabajando desde las casas y obviamente es complicado venir a nuestra oficina, así que decidimos nosotros, los expertos también, ir hacia el link de su casa a través de esta serie de webinars, y vamos a estar todos los martes y jueves a la misma hora con distintos expertos, así que va a estar bien entretenido. Hoy en día en particular nos toca hablar sobre la contingencia en temas legales, va a ser puramente legal este webinar. Próximo martes tenemos con un experto de Book hablando sobre liderazgo en el teletrabajo. De ahí volveremos a hablar sobre temas legales con Francisco. Y por último tendremos un cliente nuestro bien especial, empresa Sarcobrand, que va a estar hablando sobre reconocimiento, que sigue siendo igual de relevante en estas situaciones. Sin más preámbulo, tenemos la suerte de contar con Francisco Vicuña, abogado laboral, que nos hablará sobre las contingencias que el COVID-19 ha originado en materias laborales. Francisco es abogado laboral socio del estudio Romero Izquierdo Abogado, especialista en asesoría laboral corporativa y juicios de esa materia, además de ser nuestro asesor legal en Book. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, te agradezco y agradezco a Book la posibilidad de participar en este webinar. Creo que es muy relevante hablar de las contingencias laborales, sobre todo la situación actual que nos encontramos como país, poder interactuar, ¿cierto?, con los clientes que nos están viendo, saber cuáles han sido sus principales problemas, los problemas que tienen en la actualidad, que nos hagan llegar las preguntas, para que estas sean contestadas al final del webinar. Bueno, para partir y como capítulo introductorio y cronológico, es importante señalar que bueno, todos sabemos la contingencia actual en que nos encontramos con ocasión del coronavirus. En el 11 de marzo del 2020 ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la declaró como una pandemia general, y en definitiva esto obligó a que todos los distintos países y gobiernos tomen una serie de medidas en relación a evitar el contagio y propagación de este virus. Esto claramente impacta en materia laboral, porque en definitiva impide total o parcialmente la prestación de servicios en dependencias de la empresa, que es lo propio de la relación laboral y lo que contempla el Código del Trabajo, por regla general, a pesar de que existe el teletrabajo. A raíz de esto, del 11 de marzo, con fecha 6 de marzo, se emitió un dictamen por parte de la Dirección del Trabajo, que luego fue complementado con fecha 19 de marzo. Quiero dejar claro que la Dirección del Trabajo tiene como función fiscalizar para que se cumplan las normas laborales y fija el sentido y alcance de las leyes del trabajo, pero no son leyes los dictámenes. Por tanto, el único organismo que dicta leyes es el Congreso. Por tanto, lo que dice la Dirección del Trabajo no es obligatorio, pero sí fija el sentido y alcance de una normativa laboral. Por tanto, con fecha 6 de marzo se emitió el primer dictamen, que fue complementado días después, con fecha 19 de marzo. Eso en cuanto a la labor administrativa de la Dirección del Trabajo. Y en cuanto a leyes, recientemente hace 2 días fue promulgada la ley de teletrabajo, ya está aprobada
y próximamente va a entrar en vigencia. Se espera que en el mes de abril, el próximo mes. Eso ya es una ley a la cual nos referiremos en detalle el próximo jueves. Hoy día solamente vamos a esbozar ciertos aspectos principales de la ley. Y otro proyecto de ley que es interesante es el proyecto de ley de la protección del empleo. Dejar claro que es un proyecto de ley que anunció el ministro de Hacienda la semana pasada, que tiene por objetivo, en definitiva, evitar el desmedro salarial de aquellos trabajadores que, por una decisión de la autoridad, no puedan prestar servicios y tampoco lo puedan hacer desde sus casas. ¿Ya? Entonces, a modo un poco resumen, hemos visto desde que comenzó esta situación, hemos visto que se han pronunciado 2 dictámenes, ¿verdad? Que los vamos a ver en detalle. Adicionalmente, hubo un proyecto de ley que ya se promulgó, de hecho, el teletrabajo y trabajo a distancia. Y por último, acaba de ingresar al Senado, ¿cierto?, este nuevo proyecto de ley que mencionabas sobre implicancias laborales de protección del empleado. Así es, efectivamente. Dicho esta introducción, nos vamos a referir al primer tema, que son los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo en relación al coronavirus. Con fecha 6 de marzo, como ya lo señalé, se emitió el primer dictamen de la Dirección del Trabajo, que estableció ciertos deberes, ¿cierto?, del empleador de resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Esto no es algo nuevo que haya señalado este dictamen, toda vez que este deber de seguridad y salud general está establecido en el Código del Trabajo, en el artículo 184, que señala que el empleador debe o está obligado a resguardar la seguridad, la vida y salud de los trabajadores y tiene que adoptar todas las medidas tendientes a su protección. En relación al coronavirus, debe informar los riesgos asociados, debe mantener las condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo, por ejemplo, las mascarillas, los guantes, alcohol gel, etc. O sea, el empleador, la empresa, es el principal obligado a mantener las condiciones de higiene y seguridad al interior de la empresa. Perfecto. Además, el empleador debe otorgar los permisos que sean necesarios para que los trabajadores, ¿cierto?, puedan realizarse exámenes preventivos sin que esto constituya una disminución o un menoscabo salarial para los trabajadores. O sea, tiene que haber una flexibilidad en relación a los permisos preventivos que deben realizarse los trabajadores. Además, el dictamen sugiere, en lo posible, que los servicios se presten en el domicilio del trabajador. Este primer dictamen ya hizo referencia al teletrabajo, en el sentido que sugiere que las empresas que así lo puedan hacer, manden a los trabajadores a su domicilio para que puedan prestar servicios desde ahí y evitar que se constituyan en la empresa, que vayan a la empresa para evitar contagios y propagaciones. Un tema que se profundizó ahora, ¿cierto?, con la nueva ley promulgada de teletrabajo. Así es. En el fondo, la ley de teletrabajo recoge todas estas interpretaciones de la Dirección del Trabajo y no es algo nuevo, porque muchas empresas ya habían pactado el teletrabajo con sus trabajadores, anticipándose a esta ley que ya la reguló en detalle. Antes que existiera esta ley, lo único que había era en el artículo 22 una breve descripción de que señalaba que no quedan excluidos de la jornada de trabajo las personas que presten servicio en su domicilio en particular. Eso era lo único que señalaba el actual Código del Trabajo en relación a esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Perfecto. Este dictamen también se refirió a las licencias médicas. Jaime, que ahí en el fondo tú puedes referirte a eso. Sí, de hecho esto lo agregamos porque un cliente estuvo preguntando específicamente sobre el tema de las licencias médicas. El mismo día, de hecho, que salió este dictamen de implicancias laborales COVID, también salió un protocolo sobre emisión de licencias médicas, que está la parte de informes técnicos del MinSal, si alguien quiere buscarlo.
que habla principalmente de la licencia médica aplica no solamente para las personas que tienen casos de test positivos, sino que también para contactos estrechos, y así obviamente evitar la transmisión. ¿A quién le corresponde dar esta licencia médica? Según este mismo protocolo, le corresponde al médico tratante, sea de prestador público o privado, y exige un aislamiento de 14 días máximo. Esto, ojo, que es a partir de la fecha de inicio de exposición a riesgo, no necesariamente de que se emite la licencia médica. El mecanismo igual al resto de las licencias puede ser electrónica o física, y lo interesante acá, diría yo, que es quién cubre la licencia médica. Lógicamente, si el contacto fue en un ambiente laboral, debe ser, lo cubre Seguro Accidente, ISL o la Mutual, pero también ha pasado ahora que salió otro protocolo durante la fase 4 que ya se empieza a perder un poco la claridad de dónde se logró ese contagio. Entonces, en esa situación se asume por defecto, si es que no se puede probar que fue laboral, que es una enfermedad común, ¿ya? Entendemos también que hay plazo de 2 días, tema que hablaron también de la flexibilidad de la tramitación de la licencia, hay un plazo de 2 días obviamente para tramitar con el empleador. Obviamente entendemos que hay situaciones que quizás ameriten dar más tiempo a eso, todavía no se han pronunciado tanto en MinSal y la Dirección del Trabajo respecto a dar mayor flexibilidad para el trámite de la licencia médica, pero entendemos eso que queda a criterio de cada empresa. Y también en cuanto a licencia médica, solamente comentar que han habido dos dificultades. Una es que ciertos operadores electrónicos, que en este caso tenemos IMED y Medipass, en un principio no permitían ingresos de la plataforma a los doctores, entonces había que, cierta gente tenía que hacer el trámite a través de la CUMPIN, y también de que hubieron cierto rechazo al principio de licencias médicas por parte de ISAPRES cuando eran contactos estrechos. ¿Ya? Es un poco lo que ha sucedido en cuanto a temas de licencias médicas, pues si alguno tenía dudas al respecto. Perfecto. Y bueno, claramente cuando hay una licencia médica emitida, se entiende que es una ausencia justificada, por lo cual no se puede tomar por parte de la empresa ninguna medida sancionatoria ni menoscabar al trabajador. Y también este dictamen señaló que la empresa no puede tomar medidas que puedan vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores, por ejemplo, vulneración a la honra. Se pone en el ejemplo que publique, por ejemplo, en la entrada de la empresa los trabajadores que han sido contagiados o que están en aislamiento. Evidentemente eso puede vulnerar la honra de esas personas y podría ser objeto de una demanda de tutela de derechos fundamentales, que es un procedimiento especial en materia laboral que en el fondo tiende a proteger los derechos constitucionales de los trabajadores. Entonces, este dictamen de fecha 6 de marzo, la verdad que no establece muchas soluciones prácticas a la empresa, en el sentido de que a esa fecha ya muchos trabajadores no estaban prestando servicios en la empresa, sino que estaban en su casa. Por tanto, se hacía necesario la promulgación de otro dictamen que establezca qué medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones tienen los empleadores en reemplazo de la asistencia diaria al lugar o al domicilio de la empresa. Y con ocasión de esto es que el 19 de marzo se emite un segundo pronunciamiento que ya se refiere a las medidas alternativas. En primer lugar, insiste en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? Si bien es cierto, ya había sido recalcado en el primer dictamen, este segundo dictamen insiste en el punto anterior, en la medida de lo posible, y si las empresas y los trabajadores pueden realizar el trabajo desde su casa, que así lo hagan. Luego se establece que la empresa podría establecer pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los trabajadores, evidentemente para evitar aglomeraciones en las horas peak, ya sea en la mañana y en la tarde, que son, ¿cierto?, las horas de mayor aglomeración en el transporte público, metro, evidentemente para evitar más contagio. Por tanto, el dictamen insiste en tratar de acordar entre las partes algún cambio en la jornada, ya sea que ingresen más tarde o que los trabajadores se retiren más temprano de lo que establece su contrato de trabajo.
firmándose un anexo contrato, porque hay que recordar que cualquier modificación del contrato de trabajo tiene que ser mediante un anexo firmado por ambas partes. El tercer punto, Jaime, es el que tú te querías referir. La concesión de feriados colectivos, sí. Eso está, bueno, está normado en el artículo 77 del Código del Trabajo. Es importante mencionar algo al respecto, que es, bueno, una facultad del empleador que lo puede hacer de manera unilateral, es decir, no tiene que ser como un acuerdo, pero aplica para todos, independiente si hay alguno que no cumple los requisitos. O sea, si algún trabajador todavía no cumple el requisito del artículo 67 sobre el año que gana sus 15 días de vacaciones, en este caso se estarían anticipando esas vacaciones. Debe ser mínimo por 15 días, y lo interesante es lo siguiente, que es una vez al año, pero no que pase un año entre los dos feriados colectivos. Es decir, por ejemplo, si hay gente que estuvo aplicando feriado colectivo durante el mes de octubre, noviembre, debido al estallido social, puede aplicar también feriado colectivo durante los meses de abril, mayo, dado que son años distintos. ¿Ya? Pero lo que es importante que es algo unilateral, que lo va a hacer el empleador, 15 días como mínimo, y aplica para toda la empresa. Es un poco en detalle. Sí. Sí, complementando un aspecto importante del feriado colectivo, se puede hacer respecto de todos los trabajadores de la empresa, Sí. o también respecto de algunos trabajadores, pero de una unidad o establecimiento, ¿ya? Porque puede ser que una empresa tenga distintas sucursales, faenas productivas, industrias, y decida otorgar el feriado colectivo respecto de una sola área o un solo establecimiento, ¿ya? Así es. Y tal como dice Jaime, es una de las pocas facultades que tiene el empleador de forma unilateral, en el sentido de que no se requiere un anexo de contrato entre las partes, sino que bastaría emitir un comunicado firmado por algún representante de la empresa, haciendo referencia que a contar de tal fecha, todos los trabajadores de la empresa harán uso de feriado colectivo hasta tal fecha. Tiene que ser un mínimo de 15 días hábiles, tal como lo dijo Jaime, y al término de esta fecha, evidentemente, los trabajadores deberán reincorporarse a prestar servicio. Y lo importante también es que permite a las empresas disminuir la provisión de vacaciones, que muchas veces las van contabilizando y se van provisionando, y puede ser que existan trabajadores que tienen acumulado gran número de días de vacaciones, y esta es una herramienta muy útil que permite disminuir esa provisión, enviar a los trabajadores de vacaciones y ganar de alguna forma ciertos días a la espera de que la situación evidentemente pueda cambiar en el transcurso del tiempo. ¿Por qué digo que es una de las pocas facultades unilaterales? Porque esta, junto con el Ius Variandi, que es la facultad unilateral que está en el artículo 12 del Código del Trabajo, que permite al empleador modificar el cargo del trabajador, con tal que sea un cargo similar, permite al empleador modificar el lugar de trabajo, con tal de que sea dentro de la misma ciudad, y permite al trabajador modificar el horario, con tal de que sea no más allá de 60 minutos diarios, sin que esto importe un menoscabo al trabajador. Estas facultades también son unilaterales y son excepcionales dentro del Código del Trabajo, porque la regla general, insisto, es el acuerdo, mutuo acuerdo que debe existir para modificar alguna estipulación del contrato. Además de la concesión del feriado colectivo, también se podría, como medida alternativa, anticipar el feriado legal individual. Es decir, si la empresa decide no otorgar el feriado colectivo a todos los trabajadores, podría eventualmente ir uno a uno con los trabajadores que así lo quieran y anticipar su feriado legal, para que esas personas se vayan de vacaciones, aun cuando no tengan, porque puede ser que lleven menos de un año o lleven meses en la empresa, para efectos de anticipar feriado individual, de alguna forma que ese trabajador quede debiendo vacaciones, que después va a recuperar cuando se reincorpore a trabajar a medida que pase el tiempo. Sí, También importante destacar en ese caso perdón la interrupción, Francisco, que es la anticipación tiene que ser mutuo acuerdo, no puede ser unilateral. Claro, así es. Cuando es un feriado individual, tiene que solicitarlo al trabajador, ser autorizado por la empresa y firmarse un documento de comprobante de vacaciones,
que es el que normalmente las empresas utilizan, a diferencia del feriado colectivo, que como ya señalamos, no se requiere el acuerdo, sino que basta un comunicado unilateral por parte de la empresa. Otra medida alternativa, o lo que también se refiere al dictamen, es en caso de abandono del trabajador, si es que éste estima que existe un riesgo para su salud, en el sentido que el trabajador podría sostener que si ingresa a trabajar en las dependencias de la empresa y el empleador no ha tomado las medidas de salud necesarias para evitar el contagio, podría decidir no ingresar a trabajar y comunicárselo al empleador, señalando evidentemente los motivos que tuvo para ello, porque si no se puede prestar para abuso, y la empresa deberá dejar constancia de esta situación en la inspección del trabajo. O sea, profundiza un poco más del dictamen 1 el tema de resguardar la vida y la salud de los trabajadores. Claro, efectivamente. Como el empleador es el principal responsable, si no se cumple, el trabajador podría negarse a trabajar si es que estima que hay motivos fundados para ello, comunicándoselo al trabajador, al empleador, perdón, con una carta, cuáles son los motivos que él estima, y se debe comunicar a la inspección del trabajo. Y bueno, y finalmente se refiere el dictamen al cierre de las empresas. ¿Qué pasa si la empresa cierra en estos momentos y distingue si es por decisión de la autoridad sanitaria o por decisión unilateral de la empresa para prevenir la salud de los trabajadores? En el primer caso, si es por decisión de la autoridad sanitaria, sería calificado esta situación como una fuerza mayor y por consiguiente liberaría al empleador de pagar remuneraciones y por ende liberaría al trabajador la obligación de prestar servicio. Es decir, se suspende la relación laboral durante el transcurso que dure esta decisión de la autoridad sanitaria. Por el contrario, si la empresa cierra por decisión unilateral de la empresa, no se suspende el contrato de trabajo y subsiste la obligación, evidentemente, de seguir pagando remuneraciones, porque fue el propio empleador, por su decisión unilateral, que tomó la decisión de cerrar la empresa. Por tanto, no se cumple con el requisito fundamental, que es una decisión de la autoridad, que la autoridad, mediante un decreto, ordene a la empresa cerrar por decisiones sanitarias. O sea, es decir, hay dos ocasiones de cierre: si es cierre por alguna autoridad, por tema de riesgo, y eso pasa a ser obviamente una suspensión donde no hay necesidad de seguir pagando las remuneraciones, pero en caso de que sea una decisión del empleador de cerrar, ahí sí tiene que mantener pagando, tiene que seguir cumpliendo el contrato laboral y pagando las remuneraciones y también la previsión. Sí. Sí, también hace la prevención de que la situación del cierre por autoridad sanitaria se tiene que evaluar caso a caso, y siendo, en definitiva, los que tendrán la última decisión serán los tribunales de justicia, para, en el fondo, resolver si es que efectivamente una empresa cerró por decisión de la autoridad sanitaria o no, en caso que un trabajador reclame por el hecho de que la empresa invocó esta causal, y la verdad que en los hechos no había ninguna decisión de la autoridad. Perfecto. ¿Puedes profundizar un poco cuándo se puede dar ese tema de cierre? Tiene que ser permanente, entiendo yo, y hay una serie más de como características sobre... Sí. Claro, efectivamente la decisión de la autoridad se enmarca dentro de la fuerza mayor. La fuerza mayor está regulado en el Código Civil, en el artículo 45 del Código del Trabajo, que señala que caso fortuito fuerza mayor es un imprevisto imposible de prever. Eso señala la definición del Código Civil, y después pone ejemplos, tales como un naufragio, un terremoto, y ahí se refiere a los actos de autoridad ejercidas por funcionarios públicos. O sea, el propio Código Civil establece que el acto de autoridad sería un ejemplo o un caso de caso fortuito o fuerza mayor. Y en definitiva, ¿qué ha dicho la Dirección del Trabajo? Que se entiende que los requisitos para que proceda el caso fortuito o fuerza mayor
tiene que ser inimputable, es decir, que sea de una causa ajena al empleador, que el empleador no tuvo ninguna injerencia en el caso fortuito fuerza mayor, que sea imprevisible, o sea, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios, y que sea irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aún oponiendo las mayores defensas idóneas para tal objetivo. Que eventualmente podría ser el caso nuestro si es que sigue escalando la situación. Claro, efectivamente. Y hay un dictamen también de la Dirección del Trabajo hace algunos años que se refirió a que procedería la fuerza mayor, ya sea para el cierre o eventuales desvinculaciones, cuando la situación o la contingencia es de carácter permanente y no temporal. Entonces ahí hay una discusión de qué se entiende por permanente o cuándo sería temporal, en el sentido de que una empresa podría hoy día proceder a alguna desvinculación y el trabajador podría reclamar en tribunales diciendo que no operaba un caso fortuito fuerza mayor, atendido que no se cumplía el requisito de la permanencia. Pero en definitiva, los tribunales laborales son quienes van a tener que resolver este tipo de conflictos en un juicio laboral y con la prueba que se aporte en el proceso. Luego, en la presentación incluimos la situación actual en que nos encontramos, porque en definitiva ya nos referimos a lo que ha señalado la Dirección del Trabajo y en qué nos encontramos hoy día con respecto a las contingencias laborales. El día de ayer ya se mencionó por parte del gobierno que hoy comienza a regir una cuarentena total, al menos en 7 comunas, ¿ya? Eso que va a implicar que respecto de estas comunas, las empresas que se ubiquen en estas comunas evidentemente no van a poder abrir, y tampoco los trabajadores que vivan en estas comunas no van a poder salir de sus casas para trasladarse a sus empresas. Lo que en definitiva hay una decisión ya de la autoridad que impide a estas personas prestar servicio, por lo que aplicaría una suspensión de la relación laboral que impide la prestación de servicio, y al trabajador el pago, perdón, al empleador el pago de remuneraciones, ¿ya? Hasta antes de esto no teníamos una decisión de estas características de la autoridad que hoy día comenzará a regir con estas 7 comunas, y que en definitiva obviamente tiene implicancias laborales, ya sea para las empresas que tienen domicilio ahí o para los trabajadores que residen en estas comunas. Por tanto, una decisión de estas empresas podría ser, en el fondo, enviar un comunicado diciendo que se encuentra dentro del domicilio que se ha declarado como una cuarentena total, por tanto, opera o comenzará a operar desde tal fecha una suspensión temporal de la relación laboral, por tanto, el trabajador está impedido de prestar servicio. Como segundo punto, ¿qué pasa con las desvinculaciones? Una pregunta bastante común que ya también hemos esbozado en relación al caso fortuito fuerza mayor. ¿Se puede o no se puede invocar? Aquí va a depender de si se cumplen o no se cumplen los requisitos que la propia Dirección del Trabajo ha señalado. Por de pronto, las señales del gobierno han sido que se traten de evitar en la mayor medida los despidos, y se utiliza alguna medida alternativa de cumplimiento de las cuales ya señalamos. Siempre va a existir la posibilidad de que las partes firmen ya sea una suspensión de relación laboral de mutuo acuerdo, un permiso con goce de sueldo parcial, para efectos de establecer ciertos días en donde hay un cambio en la condición original y que en definitiva permita a la empresa aplicar este nuevo régimen a la espera de que exista eventualmente en el futuro próximo una reincorporación a las labores y que vuelva al contrato originalmente firmado. Por tanto, las dos causales que más se van a invocar son la causal de caso fortuito fuerza mayor, que es la causal del artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, que es sin indemnización. Esto es súper importante.
Eh, Solamente procede el pago de vacaciones si se invoca esta causal, como si fuese el término de un vencimiento a un plazo fijo o un contrato por obra que se decide invocar el término de la obra. Y la otra causal que muchas empresas también podrían invocar o están evaluando es la causal de necesidades de la empresa, que aplica para el trabajador que está contratado de forma indefinida, y es la causal del artículo 161, que es con pago de indemnización, ya sea indemnización sustitutiva o falta de aviso previo, si es que no se da el aviso de 30 días de anticipación, y la indemnización por años de servicio. De las vacaciones que aplica también en ambos casos. Claro, las vacaciones se pagan siempre, en definitiva las vacaciones que el trabajador haya devengado. Por tanto, que es importante señalar que en caso de que se decida desvincular, tiene que hacerse mediante una carta de despido, invocando la causal de derecho, o sea, ya sea 159 número 6 o 161 del Código del Trabajo, y las razones de hecho que han llevado a la empresa a tomar tal decisión. O sea, no basta indicar caso fortuito fuerza mayor, sino que hay que explicar en qué consistió el caso fortuito que motivó esa decisión y en qué consistió la necesidad de la empresa que llevó a la decisión del término del contrato. A modo de ejemplo, el código se pone el caso de una reestructuración en el área, racionalización en los servicios, bajas en la productividad y en la economía, disminución de los ingresos, pero hay que explicar con un párrafo en la carta de despido en qué consistió, digamos, la necesidad de la empresa que motivó el despido de él o los trabajadores. Perfecto. Otro aspecto respecto a la situación actual es el cierre de empresa, que nos remitimos al segundo dictamen que ya indicamos de la Dirección del Trabajo, en donde hay que distinguir si es que por decisión de la autoridad sanitaria o por decisión unilateral. Si es por decisión de la autoridad sanitaria, se suspende la relación laboral, por tanto no se prestan servicios y tampoco se paga remuneración. Y si es por decisión unilateral del trabajador, por razones preventivas, no se suspende la relación laboral, se debe seguir pagando remuneraciones y mientras dure esta decisión por parte de la empresa. Sí, ojo con el tema del cierre por fuerza mayor o autoridad sanitaria, que hay obviamente una diferencia con la desvinculación de fuerza mayor, son cosas bastante distintas. Uno es un motivo de desvinculación definitivo de la relación laboral y otro es un caso fortuito que afecte el cierre de una empresa, que es la suspensión del trabajo. Ojo con eso. Sí, eso es importante aclararlo porque el cierre de la empresa significa que la relación laboral sigue vigente, es decir, no hay un término, simplemente se suspenden los efectos del contrato mientras dure la decisión de la autoridad. En cambio, si se decide desvincular al trabajador por esta causal de caso fortuito fuerza mayor, ya se termina el vínculo contractual, se procede a las formalidades del despido, se envía una carta, se sube una carta aviso a la inspección del trabajo, se prepara el finiquito, y en definitiva la relación laboral termina. Son dos aspectos muy distintos, que uno implica la suspensión y otro implica el término del contrato. Exacto. Y finalmente, siempre siempre las partes van a poder acordar mediante un anexo, que también lo hemos señalado, un permiso con o sin goce de sueldo. Tal como el contrato de trabajo se firma por acuerdo entre las partes, puede ser modificado por periodos temporales, digamos, con pago total o parcial de remuneraciones o sin pago de remuneraciones. ¿Cuál es el problema acá? Que el trabajador, si lo deja sin remuneración, la verdad que se hace difícil que pueda también pagar sus costos mensuales, y él va a requerir también algún ingreso para, evidentemente, cubrir con esto. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero transmitir también? Que se pueden conversar estos temas con los trabajadores, que el empleador transparente la situación en que se encuentra la empresa, con problemas de liquidez,
con que no tiene pagos por parte de proveedores, etcétera, cosa de llegar a algún acuerdo entre las partes que evite tener que proceder a un despido o terminar la relación contractual. Y bueno, y finalmente, la última parte de la presentación ya es lo que se ha aprobado desde el punto de vista del Parlamento y las leyes que se han dictado, que como ya señalamos en la introducción, es distinto a la emisión de dictámenes, que es un acto administrativo. Este es un acto legislativo y propiamente ley, que ya obliga a los trabajadores, y las empresas ya pueden invocar un teletrabajo por esta ley que ya fue aprobada hace 2 días, y va a ser publicado, va a entrar en vigencia en abril, ¿ya? Respecto a la ley de teletrabajo, perdón por interrumpir, Francisco, respecto a la ley de teletrabajo, vamos a hacer un capítulo en profundidad el próximo jueves, también con Francisco, ¿ya? Y ahí vamos a tocar el tema del derecho a conexión, los anexos de contrato, que es algo que hay que firmar también, accidente en el domicilio, quién va a proporcionar la herramienta, el tema de flexibilidad horario versus artículo 22 y todos esos temas que también son relevantes, ¿ya? Para que lo tengan presente el próximo jueves a la misma hora. Claro, efectivamente el próximo jueves vamos a tratar en detalle lo que estableció esta ley, las obligaciones. Solo a modo de resumen, lo importante de esta ley es que ya hay un capítulo especial en el Código del Trabajo en relación al teletrabajo o trabajo a distancia, que antes no existía, a pesar de que se hacía, no existía, y con esta ley se incorpora un capítulo especial que establece que las partes, en resumen, pueden firmar un nuevo contrato para las personas que van a ingresar a la empresa, ya como un contrato de teletrabajo, o se puede suscribir un anexo de contrato para las personas que ya firmaron un contrato y van a modificarse el lugar de prestación de servicio, que en definitiva ahora va a ser desde su domicilio particular, o algún otro que las partes acuerden. Puede ser, por ejemplo, un cowork o un café, pero sí es necesario indicarlo en el contrato o en el anexo de contrato. Tiene que registrarse este contrato o anexo en la página de la Inspección del Trabajo. Es importante también que puede deshacerse la situación de teletrabajo y volverse al contrato original, avisando a la otra parte con 30 días de anticipación. Opera la ley de seguro de accidentes y enfermedades, aún la persona estando en su casa. Se mantienen las condiciones laborales que la persona tenía con anterioridad. Eso en resumen, que lo vamos a tratar en detalle el próximo jueves. Y como punto número 2, es un proyecto de ley de protección del empleo. Así lo denominó el gobierno a través del ministro de Hacienda. Quiero dejar claro que este es un proyecto de ley que ha ingresado al Congreso. ¿Qué significa? Que establece ciertas ideas para proteger el empleo, pero evidentemente al ser un proyecto puede tener modificaciones por el Senado o por la Cámara de Diputados, lo que en definitiva se traduce en que estas ideas que ha tenido el gobierno puedan ser modificadas y salga algo que tiene diferencias en una eventual o futura ley, pero estimamos que era importante hacer referencia de forma resumida a cuáles son los principales puntos. En primer término, lo que permite es un acceso extraordinario a las prestaciones de cesantía por paralización de actividades por acto de autoridad y sin posibilidad de trabajar a distancia. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir, lo propio del seguro de cesantía es que el trabajador lo puede cobrar una vez que está cesante, o sea, una vez que ha terminado la relación laboral. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno para proteger el empleo? Permitir a ese trabajador que por decisión de la autoridad no puede trabajar y no puede tampoco hacerlo con modalidad de teletrabajo, a acceder a su cuenta de seguro de cesantía para permitir durante este periodo que no va a recibir remuneración, recibir un monto de dinero en relación al seguro de cesantía que ha venido acumulando a lo largo de su vida laboral. También este proyecto de ley lo que permite es suscribir pactos de suspensión de relación laboral con pago de remuneraciones con cargo al seguro de cesantía.
Esto es bien interesante porque ya habíamos señalado de que si la autoridad decide, la autoridad sanitaria decide cerrar una empresa, ese trabajador no va a recibir remuneración. Pero lo que permite esto es que mediante un pacto entre empleador y trabajador, el trabajador pueda seguir recibiendo remuneración con cargo a la acumulación del seguro de cesantía. En definitiva, el empleador va a tener que informar en el seguro de cesantía qué trabajadores, cuáles son los trabajadores que van a acceder a este beneficio, que está sujeto a una decisión de autoridad, de impedimento de trabajo, y esos trabajadores van a recibir un pago que no va a ser el 100% de la remuneración, eso se ha dicho por el gobierno, y va a ser un pago en cuotas, parcializado, que en definitiva va a ser un pago progresivo. Se espera que el primer pago sea un 75% de la remuneración, el segundo un 50%, y así va a ir decreciendo, lo que va a permitir por lo menos que ese trabajador reciba un porcentaje de sus remuneraciones con cargo al seguro de cesantía durante este periodo, para evitar, lógicamente, desvinculaciones y que la relación laboral siga vigente a la espera de que se reactive el trabajo. Sí, es importante también que entiendo que a cargo de la cuenta del empleador y después pasa a ser, si es que ya sacaban los fondos, pasa a ser cargo sobre el pilar más solidario de la cesantía. Sí, efectivamente, Jaime, eso lo dice el proyecto, que va a ser con cargo al seguro individual del trabajador, o sea, lo que ha acumulado él durante su vida laboral, y una vez que eso se agote, va a ser con cargo al seguro solidario, seguro de cesantía solidario, que es un aporte del empleador y del Estado, del gobierno, ¿ya? que complementa el seguro individual. Otro tema que se está hablando al respecto es que se va a permitir hacer el proceso de manera electrónica. Están avanzando en eso bastante fuerte el Estado hoy en día. Entonces la idea es que no tengan que ir a cobrar seguro de cesantía a la AFC, sino que lo pueden hacer directamente de manera electrónica. Ya es algo que se está trabajando. Sí, sí, eso es bien novedoso también, va a impedir facilitar el trámite. Antes era presencial, había que ir al seguro de cesantía con el finiquito firmado ante notario. Hoy día se va a hacer todo en línea, seguramente se van a adjuntar todos los antecedentes, se van a indicar las cuentas corrientes o la cuenta RUT del trabajador para que se comience a depositar este seguro en la cuenta. Y también finalmente este proyecto establece la posibilidad de que las partes firmen un pacto, también un acuerdo de reducción temporal de la jornada y del salario por un plazo temporal. No puede ser superior al 50% la reducción del salario. Por ejemplo, una persona que recibía 400.000 pesos podría acordar con el empleador bajar a 200.000 pesos durante un periodo de tiempo determinado, y el seguro de cesantía va a pagar un complemento de un 25% adicional, para que ese trabajador, en vez de recibir el 50%, llegue al 75%, es decir, va a recibir un complemento con cargo también al seguro de cesantía, para tratar de equiparar la remuneración al 100%, recibiendo un 75% y no un 50%, como ayuda también durante estos meses de contingencia laboral. Francisco, un poco en honor al tiempo, ¿te parece si pasamos a las preguntas que han tenido los clientes? Sí, perfecto. Veamos las preguntas. Ojo también que el último tema que hablamos, destacar eso, es un proyecto de ley, todavía no ha sido promulgado, para que no consideren que eso ya está en curso, los últimos temas que estuvimos tocando, ¿ya? Preguntas, a ver, déjame revisar qué ha llegado. Mirar. Acá un cliente, Echeverría Izquierdo, María Paz Ruiz está preguntando si es legal bajar el sueldo a la mitad considerando la contingencia. A ver, aquí hay que señalar que unilateralmente no se puede disminuir la remuneración. Hemos señalado que toda modificación del contrato debe ser de mutuo acuerdo por un anexo entre las partes, ¿ya? Para, en el fondo, durante esta contingencia, ya sea reducir el salario durante algunos días o eventualmente suspender la relación laboral si es por decisión de la autoridad. Pero unilateralmente rebajar es algo que no se puede según el derecho laboral. Acuérdense que unilateralmente solamente temas de lugar de trabajo, horarios, si son esos 60 minutos, y cargo siempre y cuando cumpla funciones similares. Y el lugar, obviamente, que sea dentro de la misma ciudad, como menciona Francisco. Claro, el jus variandi, que se denomina. Tengo otra pregunta. ¿Cómo impacta los cambios legislativos a los que estamos utilizando Book?
Bueno, en nuestro caso, donde nos estaría impactando es, uno, el tema del anexo de contrato para el teletrabajo. Nosotros ya tenemos un borrador, así que lo vamos a estar incluyendo dentro de la plataforma. Ojo con esto, que con el tema de la firma electrónica, obviamente lo pueden firmar los empleados sin necesidad de ir al lugar, puede ser desde la casa. También han estado viendo hartos anexos de suspensión laboral y reducción de remuneraciones, que eso es algo que también vamos a estar subiendo para los que lo necesitan. Y obviamente que en caso de que se apruebe el proyecto de ley de protección del empleo, que todavía no es ley, pero si se llegase a aprobar, vamos a tener que estar haciendo cambios para que puedan hacer solamente pago de cotizaciones en caso de suspensión de trabajo, ¿ya? Así que eso con respecto a esa pregunta. Después tengo otra pregunta que dice, ¿qué ocurre si algún trabajador se niega a entrar a la faena asignada? ¿Cómo afectará el mercado laboral esta contingencia? Esto pregunta Eduardo Milojevic de Transpe. Sí, bueno, eso ya de alguna forma lo señalamos en el sentido que el trabajador, si tiene motivos fundados para señalar que el empleador no ha tomado todas las medidas de seguridad y salud en relación al coronavirus, podría negarse a trabajar manifestando esto al empleador con motivos fundados. Y el empleador tiene que también avisar de esto a la Inspección del Trabajo. Evidentemente puede impactar al mercado. Esperemos que esto no lleve a abusos, en donde los trabajadores simplemente decían no trabajar sin una razón de fondo y actúen de buena fe, en el sentido de que cuando lo realicen sea con motivo fundado y efectivamente porque el empleador no ha tomado todas las medidas necesarias. Buenísimo. Hay otra pregunta de otro cliente, Acid Labs, que pregunta sobre la ley de teletrabajo, que, bueno, insisto que vamos a entrar en detalle el jueves, pero pregunta si va dirigido solo a colaboradores que cumplen una jornada laboral y qué pasa con los que tienen artículo 22. Sí, en resumen, esto aplica para todos los trabajadores, ya sea para quienes están sujetos al artículo 22, que es la exclusión de jornada laboral, como para aquellos que están sujetos a una jornada ordinaria, que hoy día es un máximo de 45 horas semanales. Para ambos casos va a aplicar el teletrabajo, debiendo evidentemente suscribirse un contrato o un anexo de contrato. Acá nuestro cliente Juan pregunta si la entidad de salud debe flexibilizar los plazos de recepción de documentos. Como mencionamos, lamentablemente eso, más bien la flexibilidad puede ser por parte del empleador. Entendemos que la entidad de salud siguen funcionando con los mismos plazos de antes y no se han pronunciado al respecto. Después tengo a Celia Foch, cliente también nuestro de Dadeli, que dice que se entiende como acuerdo con el empleado cuando se ha decretado el cierre del local. Sí, un acuerdo es un anexo contrato que establezca que por decisión de la autoridad, ¿cierto?, se ha decidido interrumpir los labores o cerrar la empresa. Por tanto, yo como empresa me encuentro imposibilitado a pagar remuneraciones porque el trabajador se encuentra imposibilitado de prestar servicio. Por tanto, se suspende la relación laboral hasta que esta decisión sea revertida. Buenísimo. Yana Giordano de Chile Express nos pregunta, Francisco, ¿qué efecto tienen los acuerdos colectivos? Bonos de colación, movilización. Ejemplo, ¿no obliga de pagar en modalidad de teletrabajo? Sí, esa es una buena pregunta, porque de alguna forma la asignación de movilización y colación se justifica en la medida que el trabajador deba trasladarse de su domicilio particular a la empresa, y la colación, el empleador proporciona la colación al trabajador que efectivamente asiste al trabajo, y no al trabajador que está en su casa, porque en definitiva él se puede proporcionar la colación por sus propios medios, y no se justifica tampoco el pago de la asignación de movilización porque no se va a trasladar. Clarísimo. Ojo, eso sí, que el tema de, no sé, por ejemplo, internet, de herramientas que necesite la persona para hacer teletrabajo, sí va a ser a cargo del empleador por la ley. ¿Ya? Sí, eso lo vamos a tratar el próximo jueves, que en definitiva todos esos costos para poder funcionar, ya sea internet, router, programas, software, son de cargo del empleador. Alcanzamos a hacer un par de preguntas más, ¿no? Déjame ver la hora. 11:54, yo creo que alcanzamos a hacer una última. Déjame ver. Necesaria realización anexo de contrato, el trabajo realizar teletrabajo, pregunta la norma de Fundación Mate Mesías, sí, eso lo vamos a entrar en detalle el jueves. El
correo. Cómo gestionar la incertidumbre, toma de decisiones. Yo creo que eso lo vamos a entrar en detalle en el próximo webinar de liderazgo en el teletrabajo. De Air France, nos preguntan, medidas de prevención para los trabajadores de aeropuertos con pasajeros, reducción de jornada y seguro de cesantía. Sí. Sí, bueno, las personas que prestan servicio en el aeropuerto evidentemente están bien expuestas a un contagio por la aglomeración y evidentemente por los pasajeros también que asisten ahí. Ahí el empleador va a tener que tomar todas las medidas necesarias para evitar respecto a sus trabajadores que existan contagios y por tanto puede acordar con ellos la reducción de la jornada con la reducción del salario. Hoy en día lo tiene que hacer mediante mutuo acuerdo. Y este proyecto de ley, una vez que se apruebe, hay que ver en definitiva qué es lo que se va a aprobar, porque esas personas que tienen esa reducción o que la habrían acordado, van a poder optar al complemento de remuneración con cargo al seguro de cesantía. Clarísimo. Francisco, para ir cerrando un poco, ¿qué se puede esperar para adelante? ¿Se está conversando alguna iniciativa nueva en términos legales laborales? Sí, mira, la verdad que después de las medidas del gobierno no ha existido otra intención, medida o publicación al respecto. Por tanto, hoy en día la ley de teletrabajo y el proyecto de ley son las últimas 12 novedades legales que tenemos con la contingencia actual. Evidentemente, esto puede cambiar en el transcurso de los días. Si es que hay una nueva medida o un nuevo proyecto de ley, lo vamos a estar comunicando, evidentemente ustedes también a través de Book, y si es necesario hacer otro webinar con algún otro tema laboral que sea de interés ¿cierto? de los clientes, evidentemente lo vamos a hacer para aclarar todo tipo de dudas. Sí, como siempre vamos a estar obviamente informando cualquier cambio que se venga hacia adelante. Bueno, eso por hoy. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Fue de gran ayuda y creo que aclaramos hartas dudas. Si les quedan más dudas, por favor no duden. Ahí en la próxima hoja de la presentación están los mails de contacto. Si me ayuda, Francisco, están los mails de contacto. Pues si nos quieren enviar alguna otra pregunta, tanto puede ser a Book, feliz de responder, y también directamente a Francisco. Ahí están los correos. También dejamos la invitación extendida para el próximo martes a la misma hora, acuérdense, a las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando de liderazgo durante el teletrabajo con nuestra experta de talento, Michelle Safi. También les voy a contar un poco la experiencia que ha sido para nosotros en Book con trabajar en teletrabajo. Lo venimos haciendo desde el lunes de la semana pasada, desde que comenzó esto. Así que les vamos a comentar algo al respecto también y las cosas que estamos haciendo. Y por último, el próximo jueves ya vamos a estar de vuelta con Francisco para hablar específicamente del tema de trabajo a distancia y teletrabajo. Así que eso, muchas gracias por la participación. Como les dije, cualquier duda